Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 9, pero antes vamos a revisar las actividades del capítulo 7 y del capítulo 8. Entonces, por favor, nos vamos a las actividades del libro que están en la página 187. En la página 187. Por favor, nos vamos ahí a la página 187 y vamos a revisar las actividades. Vemos el capítulo 7. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias por su respuesta. Entonces vamos a ver las actividades que tenemos en el capítulo 7. Vamos a identificar las premisas de la conclusión. Por lo general, las premisas y la conclusión están en orden, o sea, están primero las premisas y luego está la conclusión, pero no siempre vamos a encontrar que aparecen en este orden. Por lo tanto, no nos podemos guiar porque están primero algunas ideas para considerar que es la premisa, porque siempre debemos de estar pendientes de observar si realmente se está planteando un antecedente a la conclusión o no. En el primer párrafo, donde dice la violencia es una muestra clara, allí sí están primero las premisas y la conclusión. Una premisa es la violencia es una muestra clara. La segunda, la violencia se ha apoderado de todos los ámbitos de la vida en Guatemala. Y la conclusión es que Guatemala está inmersa en una gran descomposición social. Aquí encontramos el conector lógico por ello. Podríamos encontrar también, aparte de por ello, por ejemplo, buenas tardes, Kiara. Por lo tanto, en consecuencia o con base en lo anterior, podemos afirmar que es un ejemplo. En la literal B, encontramos que está primero la conclusión y después las premisas. ¿Cuál es la conclusión? Que Guatemala es un estado fallido. ¿Con base en qué se llega a esta conclusión? A que el sistema de partidos políticos ha colapsado y que el gobierno ha sido cooptado por grupos tradicionales de poder y grupos emergentes de empresarios. Entonces está primero la conclusión y después están las premisas. Luego tenían que revisar un razonamiento redactado al lenguaje cotidiano, eso lo vamos a dejar allí y vamos a pasar a la siguiente. Para resolver la número 3, tenemos que irnos a un cuadro que está en la página 96. Un cuadro que está en la página 96. Entonces, con este cuadro lo vamos a estar comparando uno con otro.
Por ejemplo, tienen que colocar una V, una F o IN dentro de cada cuadro vacío de acuerdo con lo que corresponda relacionado con la tabla de oposiciones, página 96. Entonces, en la primera dice si es verdadero un juicio A, porque el juicio que leemos ahí es un juicio universal afirmativo. Nos vamos a la tabla, si A es verdadero. Ahora vamos a ver cuál es el otro juicio. Es un particular negativo. Buscamos en la tabla particular negativo, entonces es falso. Pasamos a la siguiente. Si es falso que algunos políticos son corruptos, esto quiere decir que es un juicio particular afirmativo falso. Si I es falso, nos vamos en el cuadro de nuevo y buscamos el otro juicio. Algunos políticos no son corruptos. Entonces, algunos políticos no son corruptos, es un juicio O. Vamos al cuadro y vemos que es verdadero. Colocamos la V. El tercero, si es falso que ningún corrupto es honrado, quiere decir si es falso que un E es falso. Entonces, si E es falso, nos vamos allí, lo buscamos en el cuadro y el otro juicio es que algún corrupto no es honrado, es decir, un juicio O. Un juicio O, entonces es indeterminado y de esa forma vamos relacionando uno con otro. Entonces, en el cuadro, en resumen, queda F, V, 3 y 4 o literal C y D son indeterminados y la literal E es verdadero. Luego vamos a clasificar los razonamientos. El primero es deductivo, el segundo es una analogía, el tercero es un inductivo, el cuarto es deductivo y el quinto es una analogía. Terminamos ahí entonces el capítulo 4. Nos vamos al capítulo 8 en la página 189. Aquí, primero, se nos pide que se identifique lo que se pide en cada silogismo. El término mayor, medio y menor. El término menor es abogado. El término medio es científico. Recordamos que el término medio está en las premisas, solo en las premisas y no en la conclusión. Y el término mayor es poeta. La premisa mayor, que aquí está en primer lugar, es si ningún poeta es científico. La premisa menor es algún científico es abogado. Y luego nos pregunta cuál es el término distribuido en la conclusión y la respuesta es poeta. Luego tenemos otro juicio. Término menor, horchata, término medio, refresco y término mayor, líquido. La premisa mayor es si todo refresco es líquido, la menor, toda horchata, refresco, y el término distribuido en la premisa mayor es refresco. Es importante que observemos, que prestemos mucha atención a estas preguntas, porque en el examen, si en un caso se nos pregunta el término distribuido en la premisa mayor, en el otro va a ser en la conclusión o en la premisa menor, entonces no asumamos que siempre va a ser en lo mismo, para que prestemos mucha atención a eso. En el siguiente razonamiento, como ustedes se dieron cuenta, las premisas están invertidas. Entonces, aquí tenemos que el término menor es Nokia, el término medio es teléfono y el término mayor es vegetal. La premisa mayor es que si ningún teléfono es vegetal, la premisa menor es sí todo y el término distribuido en la premisa menor es Nokia. En la página 190 vemos dos razonamientos y tienen que colocar X si la afirmación que se hace de cada uno de ellos es falsa o verdadera. Entonces vamos a comenzar con la premisa que empieza con ningún alimento de origen vegetal. Entonces, la primera, ningún alimento es la premisa mayor, la respuesta es verdadero. La siguiente, el término medio no distribuido, es falsa. La tercera, el término mayor es verdadero. La siguiente, el término menor, falso. La otra, que inicia con el término mayor distribuido en la premisa mayor, es verdadero. La siguiente, el término menor distribuido en la menor, es falso. Y si es un silogismo válido o no, si es válido, es verdadero. Luego tenemos en la siguiente tiene las premisas invertidas. Entonces la premisa mayor es y todos los inteligentes son asombrosos y la premisa menor es si algunos animales son inteligentes.
Tenemos entonces ya en el cuadro de las preguntas, ¿algunos animales son asombrosos? Es la premisa mayor, no, es falso. La siguiente, el término medio distribuido, es falso. La siguiente, el término mayor es asombrosos, es verdadero. Las tres siguientes, el término menor distribuido en la conclusión o en la premisa mayor y menor en la menor, esas tres siguientes son falsas. Y si es un silogismo válido o no, sí es válido. Luego, tienen que indicar la clase de juicio que debe inferirse a partir de las premisas indicadas. Entonces, en la primera, si tenemos dos universales afirmativos, la conclusión debe ser universal y afirmativa. Entonces es A. En la segunda, voy a leer las respuestas de izquierda por columna, digamos. O sea, primero la primera columna, segunda y tercera columna. O sea, voy a leer de arriba hacia abajo. Un juicio A y E, la conclusión tiene que ser E, porque son dos universales, pero como hay un negativo, la conclusión debe ser negativa. Un universal afirmativo y un particular afirmativo, la conclusión es un particular afirmativo. La cuarta, la respuesta es un particular negativo. Ahora paso a la siguiente columna. La respuesta es un universal negativo. La siguiente es una falacia porque son dos premisas negativas. No puede ser una conclusión válida. La siguiente, la conclusión es un particular negativo. Y la otra es una falacia. ¿Por qué? Porque hay dos negativos. Paso a la tercera columna. La respuesta es un universal particular afirmativo. La segunda es un particular negativo porque hay una premisa particular y una premisa afirmativa y una negativa y una universal y una particular. La siguiente es una falacia porque son dos particulares y no puede haber dos particulares. La siguiente O también es una falacia porque no puede haber dos particulares. O más A es O, puede ser válido. La siguiente es una falacia porque son dos negativas, una particular y otra universal. La siguiente también es una falacia porque son dos particulares, una negativa y otra afirmativa. Y la siguiente también es falacia porque son dos particulares y aparte son dos negativas. Entonces no cumple. Luego tenían que analizar los razonamientos que estaban allí colocados y ahorita vamos a ver cuál es la respuesta correcta. De las siguientes parejas de silogismos, uno es válido y el otro no. En la primera, el válido es que él es el del dinosaurio, es marciano. No es válido el de todo lápiz. ¿Por qué? Porque hay una falacia del ilícito mayor. La siguiente, la que es válida es que ningún triángulo es cuadrado y la que no es válida es que ningún triángulo es cuadrado, algún isósceles, por la regla 4. Luego tenemos en la tercera, la que es válida es la que está a la derecha, ningún pez se sabe, algún acuático es pez. Y la que no es válida es la que está a la izquierda, ningún pez se sabe y todo pez es acuático, por la falacia del ilícito menor. Luego tenemos en la última, la falacia es la de las premisas excluyentes y la que no es válida es la que está a la derecha. Por último, iban a encontrar 7 falacias formales. Esto es casi, esto viene en el examen, es imposible que no, o sea, van a venir así y ustedes tienen que elegir cuál es la falacia de cada uno. Entonces, en la primera, voy a leer únicamente las respuestas, es el término medio no distribuido. La segunda es existencial, la tercera es de los 4 términos, la cuarta es la del ilícito mayor, la quinta conclusión afirmativa a partir de una premisa negativa, las siguientes son premisas excluyentes y la siguiente es que debe tener al menos una premisa universal. Entonces, con esto terminamos capítulos 7 y 8. Vamos a comenzar entonces con ya el capítulo 9, que esperamos terminar hoy o el viernes, que tenemos un periodo un poco más largo. El examen finalmente va a incluir solo los capítulos 5 al 9, ya no hasta el 10 como les había dicho. Solo 5, 6, 7, 8 y 9.
Yo, como ustedes saben, tenía pensado hacer otra prueba corta más antes del parcial, pero el tiempo pues se nos hizo muy corto. Si fuera aún posible hacer esta prueba, entonces la vamos a hacer para reducirle un poco de peso al examen parcial, para que no quede sobre 30 puntos, sino que sobre 20. Pero esto pues depende del tiempo también y de cómo vayamos avanzando. Entonces vamos a comenzar con el capítulo de la construcción de silogismos. Dígame, Francisca. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, dígame. Yo tenía una consultita cuando estuve haciendo la prueba que nos dejó para el fin de semana. Sí. Estaba viendo que, por ejemplo, la pieza mayor se encuentra en el predicado de la conclusión. Así es como yo lo entendí. El término mayor. Sí, perdón. El término mayor lo encontramos en el predicado de la conclusión. Pero sí, yo me topé con que algunas veces es una palabra y otras es una oración y no entendí. Sí, puede ser. Lo que pasa es que eso depende de cómo esté redactado el razonamiento. Por ejemplo, si ahorita voy a empezar aquí, vamos a ver. Aquí, por favor, vea la pantalla y ahí le voy a explicar lo que usted me está diciendo. Podríamos, por ejemplo, tener aquí, vemos aquí, toda novela es cultura. Entonces, lo que tenemos que hacer para separar sujeto y predicado es buscar la cópula o enlace, que en este caso es el verbo copulativo. Entonces, aquí podría ser, aquí vemos que es una palabra, toda novela es cultura, pero también podría ser, toda novela es una cultura que hemos heredado a lo largo de los años. Entonces, no necesariamente va a ser una palabra, podría ser más de una palabra, y allí en este caso lo que tenemos que hacer es buscar la cópula para dividir el sujeto y dividirlos apropiadamente. Pero no sé si ahí me explico, Francisca. Sí, licenciada, le entiendo. Sí. Gracias, sí. Con mucho gusto. Entonces, jóvenes, comenzamos con el capítulo 9. Vamos a encontrar que una forma de representar estos razonamientos es por medio de dos premisas que están colocadas una encima de otra y luego se coloca una línea para dividir la conclusión. También se suelen utilizar estos 3 puntos que ustedes ven para indicar que significan por lo tanto, pero no siempre están. Sin embargo, debemos observar al menos esta línea para poder dividir o colocar los puntos. Es un poco difícil colocar esos puntos en computadora, pues creo que no he probado colocarlos, creo que no se pueden colocar, pero pues para eso sirven esos 3 puntos, eso es lo que significan. Entonces, en cuanto al formalismo y convencionalismo, 2 premisas que las vamos a separar de la conclusión. Aquí la podemos ver por medio de una línea. Si no la podemos usar por motivos, digamos, al escribirla, si lo estamos haciendo en una computadora, sí podemos trazar una línea, pero esos 3 puntos, pues tal vez ya no, pero esa es la forma como se debe representar. Entonces, las premisas siempre vamos a encontrar que son 2 premisas, pueden ser universales o particulares, afirmativas o negativas, y a partir de ellas vamos a redactar la conclusión. Esto de cómo redactar la conclusión sí viene para el examen. No se les va a preguntar, diga los pasos o algo, pero ustedes deben seguir los pasos para elegir la conclusión correcta. Aquí lo que vamos a ver en este capítulo es cómo redactar un silogismo válido. Entonces, vamos a trabajar estos 2 razonamientos para ver cuál es la conclusión, cómo debe ser. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si es posible una conclusión válida? Aplicamos todo lo del capítulo anterior, todas las reglas. En el capítulo anterior encontramos los razonamientos y pasamos como lista de todas las reglas para ver si las cumplía y saber si es una conclusión válida. Pero aquí vamos a tomar ese conocimiento para redactar nosotros una conclusión válida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pasando lista de todos los aspectos que debe cumplir. Entonces, la primera regla es la de los 3 términos. Vamos a ver si los cumple. Tenemos planeta, tenemos cuadrado y tenemos rectángulo.
Entonces sí hay, aquí está subrayado del mismo color, pero sí hay 3 términos. Tenemos planeta, tenemos cuadrado y tenemos rectángulo. Entonces sí cumple con la regla 1. Vamos a ver aquí, si nosotros hacemos la prueba, tenemos planeta también, tenemos cuadrado y tenemos rectángulo. Entonces ya pasó la primera prueba. ¿Qué sigue? Buscamos la distribución del término medio, porque recordemos que esa era otra de las reglas. Entonces vamos a ver qué pasa. Tenemos el razonamiento, buscamos el término medio, que aquí es cuadrado. Vamos a ver, lo que pide es que esté distribuido en al menos una premisa. Aquí lo encontramos, es un juicio universal negativo, particular afirmativo, y en el universal negativo sí está distribuido. Entonces ya cumplió la regla. Vamos a ver, ahora, si nos pasamos a esta otra, vamos a buscar el término medio es cuadrado, está distribuido en la premisa mayor, y en la segunda no, pero sí en una, ya cumplió la regla. Vamos a ver la siguiente, ¿qué dice? ¿Tiene una premisa afirmativa? Vamos a ver. Aquí vemos que la primera es negativa, pero la segunda es afirmativa. Entonces ya cumplió la regla, está bien. Vamos a ver la otra. Si ningún es negativa, la segunda es afirmativa, ya cumplió la regla, al menos una. Pasamos a la siguiente. ¿Tiene una premisa universal? La primera premisa es universal en este caso. Entonces es universal, es negativa, pero es universal. Aquí lo que nos está preguntando es que sea universal. Ya cumplió la regla. Vamos a ver la segunda. Universal negativa, universal afirmativa, cumple la regla porque lo que nos pide es al menos uno. Estas presentaciones se las voy a subir en la plataforma. Luego vamos a, ya que pasamos revisión de todo lo que necesitaba en las premisas, vamos a ver cómo es el juicio que debe ir en la conclusión. Recordamos las reglas. Si hay una premisa negativa, la conclusión es negativa. Si hay una premisa particular, la conclusión es particular. Entonces, si tenemos que, si ningún planeta es cuadrado, es una negativa. Y esta es afirmativa. Si es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Entonces ya sabemos esto, debe ser negativa. Y si es negativa, solo puede ser un juicio E o un juicio O. Nosotros ya sabemos que tiene que ser O, porque hay una particular, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo paso por paso. Ahora vamos a ver en este. La primera es negativa y la segunda es afirmativa. Por lo tanto, la conclusión debe ser negativa. Pero hay otra regla. Premisa particular, conclusión particular. Entonces, aquí vemos, la primera es universal. ¿Cuál es la cantidad universal? Aquí estamos viendo la cantidad particular. Siempre recordemos diferenciar calidad de cantidad. Si es calidad, es afirmativa o negativa. Si es cantidad, es universal o particular. Eso lo debemos tener muy claro, porque en el examen nos pueden venir preguntas. Por ejemplo, si yo les digo, señale cuál es la cantidad, la cualidad de la premisa mayor, y si usted escribe que la cantidad es negativa, es un error, porque es la cualidad es la negativa, la cantidad es universal. Entonces, diferenciemos muy bien. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular y además negativa, como ya lo vimos. Entonces, en este otro juicio que tenemos, si no tiene premisa particular, entonces la conclusión tiene que ser universal y negativa. Un juicio particular negativo en el primer caso que estamos viendo. ¿Qué términos vamos a usar en la conclusión? Planeta y rectángulo, porque el término medio sabemos que no va en la conclusión. Ahora aquí vamos a ver. Ya con la información que tenemos, sabemos que la conclusión de este juicio debe ser universal y negativo. ¿Con qué términos debemos incluir? Rectángulo y planeta. ¿Por qué? Porque el cuadrado es término medio.
Pero ahora tenemos que saber en qué orden los colocamos. Para eso nos sirve la regla 7. Y para saber la regla 7, para aplicarla, tenemos que analizar la situación de distribución de los términos, término mayor y menor. ¿Por qué? Porque en la regla 7 dice que si un término está distribuido en la conclusión, también tiene que estar distribuido en la premisa. Entonces, aquí tenemos planeta, y planeta está distribuido. En este caso del sujeto del juicio es un juicio universal negativo y está distribuido. En el segundo tenemos rectángulo. El predicado del juicio es rectángulo. En este caso es un particular afirmativo y está no distribuido. Por lo tanto, nos debemos asegurarnos de que el término planeta esté distribuido en la conclusión. ¿Por qué? Porque la regla dice distribuido en la conclusión, distribuido en la premisa. ¿Qué vemos aquí? Planeta, rectángulo y cuadrado. Entonces, planeta está distribuido en la conclusión y rectángulo también está distribuido en la conclusión. Entonces, en este caso, para el ejemplo que está ahí, ambos deben estar distribuidos en la conclusión. Entonces, ¿cómo nos queda? Situación de distribución. Sabemos que debe ser un juicio particular negativo, porque es el juicio que concluimos después de ver el razonamiento. ¿Cómo queda la distribución del juicio particular negativo? Queda el sujeto no distribuido y el predicado queda distribuido. Entonces, el concepto rectángulo tendrá que estar en el sujeto, porque es el que queda no distribuido en un juicio particular negativo. Y el concepto planeta deberá estar en el predicado porque es el que queda distribuido, para que así se cumpla la regla, distribuido en la conclusión, distribuido en las premisas. Ahí lo vamos a ver. Algún rectángulo no es planeta. Entonces, esta es la forma como nosotros debemos ir analizando las premisas que vamos a encontrar para llegar a la conclusión. Verificamos que cumpla todas las reglas y la misma forma del silogismo nos va a decir si la conclusión es particular o universal y si es afirmativo o negativo. Luego tenemos que ver la distribución, porque como sabemos que tenemos que elegir los dos términos para redactar la conclusión, tomamos un sujeto y un predicado, un término mayor y un término menor, perdón, y vemos cómo debe quedar la distribución. Pero esa es, digamos, la serie de pasos que debemos seguir para redactar entonces la conclusión. Y en el otro caso, en el que estábamos viendo, es que ningún rectángulo es planeta, que sería la opción del otro caso que estábamos viendo. Entonces, allí vamos a ver vamos a ver la otra presentación. Ahora se las comparto. Y esta es acerca de la segunda parte del capítulo. Aquí está. Entonces, tenemos aquí silogismo, modo y figura. Nos vamos a la página. Les digo. Estamos ahorita en la página 114. Entonces, vamos a ver qué es eso de modo y figura del silogismo. Se llama figura a la forma como está colocado el término medio en las premisas. ¿Por qué nos dimos cuenta que puede estar colocado en el sujeto o en el predicado de las premisas? Cualquiera de los dos. Siempre la figura, siempre la vamos a establecer sobre la base de que la premisa mayor está en primer lugar. Entonces, esto es un punto muy importante que debemos considerar. Para decir cuál es la figura,
Siempre partimos de que la premisa mayor está en primer lugar y la menor está en segundo lugar, como lo vemos allí. Bueno. Bueno, el otro es otro caso, tendríamos que invertirlo, pero lo vamos a ver. Bueno, pasamos entonces a las figuras. Como pudimos ver en el libro, el término medio en la primera figura está en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la premisa menor. Esa es la forma que tiene, como los ejemplos que vemos allí. Término medio en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la premisa menor. Allí, para saber la figura, entonces necesitamos enfocarnos ahora en el término medio. Luego está la segunda figura. En la segunda figura, el término medio está como predicado en ambas premisas. ¿Cómo lo podemos ver allí? Término medio, segunda figura. En la segunda figura, el término medio está en el predicado de las dos premisas. Otros ejemplos que vemos son los que están allí. Vemos que el término medio está en el predicado de las dos premisas. Luego pasamos a la tercera figura. Solo voy a esperar porque algunos compañeros les toman foto, pero igual la presentación se la subo. En la tercera figura, el término medio está como sujeto en ambas premisas. Ahí lo vemos. Y tenemos también otros ejemplos, término medio, sujeto en las dos premisas. Y en la cuarta figura, el término medio está como predicado de la premisa mayor y como sujeto de la menor. Ahí lo vemos. Predicado, premisa mayor, sujeto, premisa menor. Otros ejemplos allí, ahí los podemos observar. Entonces, estas son las cuatro figuras, pero también se presenta el caso de las premisas invertidas, como en los ejemplos que vimos en el libro. Esto es cuando se produce cuando la premisa mayor está en segundo lugar. Cuando esto ocurre, es necesario invertir el orden para poder ver la figura. No podemos decir, si las premisas están invertidas, no podemos decir la figura. Primero hay que invertirlas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el término mayor. El término mayor está en la segunda premisa y esta es la premisa mayor y debe estar en primer lugar. Entonces, para saber cuál es la figura, tenemos que invertir las premisas y pasar la mayor al primer lugar, donde corresponde, y la menor al segundo lugar, que es donde debe ir. Y así el término medio nos va a quedar en otro orden. Y ahí vemos entonces la figura. Entonces, cuando encontremos que hay premisas invertidas, debemos cambiarles el orden antes de identificar cuál es la figura. Esto es en cuanto a la figura. Luego vamos a ver qué es el modo. El modo es la forma que tiene el silogismo de acuerdo con los juicios que lo integran. Recordamos que en los juicios el silogismo puede tener juicios universales, afirmativos o negativos, y particulares, afirmativos o negativos. Entonces, de acuerdo con estos juicios, así va a ser el modo del razonamiento. ¿Cómo lo identificamos? Es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos que el primero es particular afirmativo, el otro es universal afirmativo y el tercero es particular afirmativo. Entonces, ahí tenemos la primera figura, porque ubicamos el término medio, y cuál es el modo I a I. Únicamente, es muy sencillo porque únicamente tenemos que ver cuáles son los juicios que lo integran. Entonces, la figura es la primera, la figura nos la da el término medio y el modo nos lo da entonces los juicios que integran el razonamiento. Y esto es entonces cómo vamos a identificarlos. Si nos piden modo
o la forma y la figura, es esto entonces lo que debemos identificar. Entonces, ahí tenemos primera figura y el modo. Ahí está el modo, de acuerdo a la naturaleza de los juicios que lo integran. Entonces, esto es el capítulo 9. Desde luego vamos a hacer prácticas. El modo podríamos verlo como la fórmula. Sí, si lo quiere ver como una fórmula, sí, porque es sí, como la constitución que tiene el razonamiento. Es como si solamente vemos I a I o A, E, esa es como una fórmula. Únicamente al verlos, nosotros ya sabemos de qué se tratan los juicios. Podría ser a partir de los cuales se puede construir un razonamiento. Entonces, eso es en cuanto al modo y la figura. Con gusto, Francisca. Entonces, esto es hasta aquí nos vamos a quedar para el examen. Les pido que por favor lean el capítulo, hagan las actividades, las vamos a revisar y les voy a subir un ejercicio también para que lo hagan. Este ejercicio no tiene ningún valor, entonces solo se los voy a subir para que lo hagan. Si ustedes quieren lo entregan o no, pero no tiene ya ningún valor. Y es un ejercicio acerca de estos temas, ¿verdad? Para que nos vayamos preparando mejor para el examen. Si es posible, habrá otra prueba corta. Lo veo un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerla para reducir un poco el peso del examen y que nos podamos ayudar con los puntos no distribuidos ya en al menos 2 pruebas. ¿Tienen alguna duda? ¿En cuándo estará disponible el ejercicio? Yo considero que para mañana o el jueves ya está subido el ejercicio para que ustedes lo hagan. Mientras pueden empezar con los del libro, ¿verdad? Para prepararse. Pero sí, también nos vamos a reunir para ver el examen, porque ustedes saben pues, que siempre tratamos de ver el examen y yo les doy información del mismo antes de iniciarlo, para que ustedes estén también preparados y que sepan que viene. ¿Cómo va a ser el examen? Va a ser muy semejante como suele ser las actividades del libro. Ahora, pues, ustedes se pueden auxiliar del libro, ¿verdad? Porque, pues, en la modalidad presencial, pues, nunca pueden llevar el libro, pero ahora ustedes tienen esta ayuda en la que ustedes podrán auxiliarse si tienen alguna duda para hacer una consulta rápida, porque tampoco yo sé que hay mucho tiempo, por eso el examen tiene un tiempo limitado, porque lo que se busca es que contesten con lo que saben y no con lo que vayan encontrando en el libro, ¿verdad? Entonces, así está más o menos, pero sí vamos a tratar 2 cosas, si da tiempo, hacer otra prueba corta y ver el examen. También yo creo que todavía tenemos una fecha más. Déjenme ver, porque empezamos, vamos a ver, ahorita vemos. Octubre. Los exámenes empiezan el lunes, creo que el martes nos podemos reunir para ver el examen. Y el miércoles, que es cuando lo tenemos. Entonces sí tendremos clase, bueno, no habrá clase el miércoles 5. Nos vamos a reunir para ver el examen, por favor, aparte de este viernes. Este viernes no creo que tener todavía el examen, pero nos vamos aparte de este viernes, el miércoles 5 nos vamos a reunir para que yo les informe acerca del examen y que ustedes puedan estar ahí tranquilos de cómo está. ¿Tienen alguna pregunta? No, licenciada. No, vale. Entonces nos vamos a quedar aquí. Por favor, hagan las actividades, estudien y si hay alguna duda, hay algún cambio en el examen, aquí les voy a pedir favor a las compañeras de enlace que se comuniquen con ustedes. Por favor, que todos tengan muy buena tarde, que estén muy bien, al igual que sus familias. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Feliz tarde, licenciada.